es médico, toxicólogo, para poder entender qué pasa cuando se utiliza una bomba que tiene poder radioactivo. Francisco, ¿cómo va? Buenas tardes, soy Pablo Messina, aquí en C5N. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pensando un poco y contando esto, porque uno lee información, Francisco, y te pones a ver el poder que tienen las bombas que se utilizan hoy en día o que se podrían llegar a utilizar potencialmente, esperemos que jamás, en cuanto a los efectos devastadores con lo que alguna vez se utilizó, y la verdad se te eriza la piel, ¿no? Causa estupor. Sí, claro, causa mucho miedo. En realidad no tenemos solamente el efecto destructivo, que es muy masivo, de la liberación de energía que provocan este tipo de bombas, claro, sino después tenemos también los efectos posteriores, como bien vos mencionaste, de la radiación, ¿sí? Que trae consecuencias tanto inmediatas como también futuras, desarrollando un montón de enfermedades, como varios tipos de cánceres o incluso malformaciones en los chicos. Claro que se veía en las consecuencias posteriores en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que se sostuvieron durante tantísimos años y tanto tiempo. Que lo primero era las quemaduras, lo que se veía en el efecto inmediato, ¿no? La destrucción, la expansión y el tremendo calor. Pero a largo plazo esto sucedió por décadas. Claro, sí, la radiación ionizante provoca eso. Inicialmente una lesión inicial, donde afecta principalmente los órganos como por ejemplo la médula ósea, que es uno de los órganos muy sensibles porque hay mucho recambio celular, es muy sensible a la radiación, también la parte gastrointestinal y también la parte cerebral. Eso es inmediato, pero después a posteriori, años después, 5, 10 años después, empezamos a ver todas las consecuencias de ese evento, ¿sí? Y ahí lo vemos con distintas enfermedades, como por ejemplo cáncer, leucemia, y bueno, y todo este tipo de malformaciones que también suceden en el feto gestante. Sí, y además algo que mencionabas vos, ¿no? Lo que genera en el lugar de efecto inmediato y a largo plazo, pero tampoco solamente en el lugar, porque estaba leyendo ahí lo que fue, por ejemplo, el hongo que provocó la bomba atómica de Hiroshima, ¿no? Esa imagen tremenda que todos recordamos que tenía unos 7.000 metros de altura. Y estamos hablando de 16 kilotones. Alguna vez se probó una bomba de 50 megatones que el hongo llega a los 40.000 metros de altura. Y hoy son mucho más potentes. Entonces uno entiende que esa radiación no se queda en el lugar, viaja alrededor del mundo y empieza a generar inconvenientes hasta inclusive al que tiró la bomba. Puede volver dando la vuelta al planeta en muy poco tiempo. Claro, sí, la radiación ionizante en realidad, según el tipo de dispersión que haya y el tipo de isótopo radiactivo que haya, se provoca un desplazamiento, ¿sí? Esto va a depender un poco de las inclemencias del tiempo, o sea, del viento, de los factores también climáticos y también de la concentración que haya en el ambiente, ¿sí? Pero puede viajar cientos de miles de kilómetros y ahí es donde radica el mayor problema, porque no es solamente la zona donde impacta y el área de exclusión posterior, o sea, lo que está inmediato, sino ciudades que están a kilómetros que se ven afectadas. Sí, exactamente, ¿no? Y eso después, el tiempo que permanece en el ambiente y va pasando las generaciones, porque, es más, en estos días hemos vuelto a hablar de Chernobyl, por ejemplo, que fue un lugar que fue ocupado por el ejército y todavía se sabe que es una zona que si bien está protegida, aislada, quienes han visitado el lugar, no he tenido la oportunidad, hay zonas donde todavía no se puede ingresar, ¿no? Y estamos hablando de un reactor, un generador de electricidad que todavía sigue activo y vivo. Sí, claro, porque los isótopos radioactivos perduran mucho tiempo en el tiempo, con lo cual pueden volver a contaminar y volver a afectar, ¿no? Ahí va a depender del tipo de isótopo que está en el ambiente, pero pueden ser cientos de años, con lo cual es muy complicado porque a nivel atmósfera-ambiente es una catástrofe en todo sentido, ¿no? No solamente sanitaria. Nosotros, las personas, ¿tenemos exposición a algún tipo de radiación similar? No sé, digo, porque también la medicina nuclear es parte, ¿no? de los diagnósticos y de los tratamientos también. Son exposiciones controladas, obviamente, ¿no? que están medidas. Claro, sí, lo tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. En este caso la peligrosa es la ionizante, que es la que provoca modificaciones en nuestras células, ¿sí? Cuando ingresa el isótopo radiactivo, lo que provoca es modificaciones en el citoplasma, en las membranas y en el núcleo de la célula, alterando el ADN y el funcionamiento completo de la célula. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en el cuerpo mecanismos que hacen que esa célula se vuelva a regenerar y se vuelva a curar, podríamos decir. Cuando supera ese umbral, ya no se logra recuperar ese umbral de dosis, y ahí es donde se empieza a alterar la función. O se muere la célula o altera su función. O sea, o deja de funcionar, provocando, por ejemplo, la falla del órgano, o provoca alteración en su modificación y eso provoca después el cáncer. Que quiere decir que se replica, pero mal.
Exactamente, se replica pero mal, porque se modifica directamente el ADN de la célula. Y hay partes del cuerpo que son más sensibles, o órganos del cuerpo más sensibles a este tipo de radiaciones, como son, por ejemplo, la médula, donde se suele afectar inmediatamente las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que se encuentran dentro de la médula y que están en constante formación, y que a nosotros nos sirven también para poder determinar la gravedad y la severidad del cuadro de exposición a radiación. Y hay una diseminación mucho más rápida, supongo, ¿no? A través de la médula a todo el organismo. No estamos hablando de un órgano específico que puede provocar después una posterior, no sé, pienso metástasis, como puede ser algún tipo de cáncer, sino que va directamente a todo el cuerpo. No sé si estoy diciendo lo correcto, doctor, si no me corrige. Sí, en realidad cuando tenemos una exposición a una fuente radioactiva, tenemos lo que se llama un síndrome agudo de radiación. Por supuesto va a depender el tipo de fuente, la concentración y la distancia y la permanencia que tenemos en esa fuente. O sea, estuve mucho tiempo muy cerca, más chances de que si estuve lejos, poquito tiempo, ¿sí? Ahora, ese síndrome agudo de radiación compromete muchas células del cuerpo y muchos órganos. Lo que pasa es que los más sensibles, hay órganos que son más radiosensibles, como la médula, son los primeros en manifestarse. O, por ejemplo, el aparato gastrointestinal, que también se alteran la mucosa del intestino y eso hace que aparezcan diarreas con sangre y vómitos incoercibles. ¿Y cómo ingresa al cuerpo humano? Es decir, ¿es cercanía con la fuente o es algo que uno lo respira, puede estar en el agua y lo ingresas al organismo tomando algún líquido? ¿De qué manera? Bien, es una buena pregunta. Puede haber una irradiación por una irradiación externa, o sea, yo me acerco a la fuente y el ion radiactivo atraviesa y llega directamente a mi célula. Puede ser por una contaminación externa, yo me contamino con algo por ejemplo, que tenga radioactividad, o puede ser una contaminación interna, yo trago algo que pueda tener radioactividad a través, por ejemplo, de los alimentos. Son distintos tipos de ingreso, podríamos decir, de la radiación. La realidad es que cuando hay una irradiación externa o una contaminación externa, los iones están en el cuerpo, con lo cual ahí lo que tenemos que hacer nosotros es rápidamente aislar al paciente, lo lavamos, le sacamos toda la ropa y se implementan sistemas para evitar que siga contaminando, porque es algo altamente contaminante que nadie ve, ¿no? O sea, el paciente uno no ve el ion, pero cuando hace la determinación con un dosímetro ve que tiene una altísima radiactividad. Ahora te voy a preguntar por las personas que has tratado con esto, pero pensaba, digo, si hoy en día se ha encontrado hasta microplástico en el agua corriente, en el agua potable, imagino que una explosión va a generar contaminación de tierra, cauces de agua, esto va a provocar contaminación de alimentos, el aire que respiramos, así que la explosión de una sola bomba puede llegar a ser catastrófica para el ecosistema y para la vida tal cual la conocemos y consecuencias a larguísimo plazo. Se modificaría sustancial y totalmente la vida o el equilibrio que ya está bastante alterado que tenemos, ¿no? Sí, claro, porque provocan esta dispersión de material radiactivo que perdura mucho en el tiempo y que tiene muchísimas manifestaciones, o sea, puede provocar muchísimo daño en cualquier organismo vivo. Claro. Sí, porque acciones se pueden llegar a hacer, ¿no? Para retirar el plástico de los cauces de agua, de los océanos, pero en el caso de una contaminación radiactiva la situación es totalmente diferente. No se puede capturar. Es decir, ¿cómo hacemos para capturarlo? ¿Hay formas de concentrarlo, de quitarlo de la atmósfera del lugar, o hay que esperar que simplemente pase el tiempo y se desactive? En realidad, cuando nosotros tenemos una contaminación, un paciente que está contaminado, tenemos algunos antídotos que usamos, son de los que llamamos quelantes, para algunos radioisótopos específicos, ¿sí? Azul de Prusia, DTPA, por ejemplo, o bueno, habrán escuchado mucho hablar del yodo, quizás, que cuando hay siempre una exposición a una fuente de radiación, cuando hay una fuga, por ejemplo, como fue en Chernobyl, una explosión que provocó una fuga de material radioactivo a la atmósfera, se administra yodo a las cercanías de la planta radioactiva para evitar que el yodo radioactivo se meta dentro de nuestra glándula tiroides. Y eliminar el cáncer de tiroides, que es algo muy frecuentemente asociado. Se utiliza como tratamiento, es algo que se administra en forma... ¿Cómo, perdón? Que se utiliza como tratamiento generalmente después de un cáncer y una extirpación, y siempre es algo que llama la atención porque no se le permite a ningún familiar o persona que se acerque, ¿no? En el periodo que está en tratamiento esa persona. Exacto, por lo que contamina el paciente, ¿no? Claro. O sea, tiene que tener su propio baño, se lo aísla completamente, por esto mismo, por el isótopo radioactivo. En este caso, lo que se trata de buscar es bloquear la glándula para que no absorba
esa radiación y no provoque después un futuro cáncer, ¿sí? Claro. Igual con esto hay que llamar a la tranquilidad de la población. No todo el mundo tiene que salir a comprar yodo. Esto tiene una indicación específica, claro, y muchas veces es el mismo gobierno el que implementa la distribución, ¿no? Para que no haya faltante. ¿A qué pacientes atendés? Porque hablaste que tenés que utilizan medidores, es decir, cuando te llega algún paciente con algún tipo de contaminación, tiene que ver con tareas específicas, con algunos trabajos en particular. No sé, pienso en los que trabajan en la salud. Uno va a sacarse una radiografía, una placa, y ve que automáticamente el radiólogo, ¿no?, se pone o un protector o va detrás de un lugar porque está expuesto a una radiación todo el tiempo. No sé si tiene que ver con esto u otras actividades específicas. Sí, en realidad esos son contadores de radiación. Van evaluando la exposición que está teniendo esa persona y sirve para ir evaluando cuándo tiene que suspender la actividad y demás. La verdad que acá los casos de exposición a radiación son pocos. Nosotros tenemos poquitas plantas de energía nuclear. Claro. Igual los elementos están bastante contenidos. En América, de hecho, salvo el caso de Chernobyl, no hubo casos importantes, salvo el de Goiânia, que fue muy famoso en Brasil, y que fue más que nada por la sustracción de una fuente radioactiva. Acá suele ser así, no tanto por explosiones, sino por sustracciones de fuentes como por ejemplo una gammagrafía, que utiliza un elemento radioactivo y se secuestran, se roban, y ahí es donde se prendemos todas las alarmas para tratar de localizar la fuente y tratar de ayudar al paciente, ¿no? ¿Y es habitual que esto ocurra? ¿Es algo que pasa a menudo? ¿Te llegan consultas? No es frecuente. Dentro de la variedad de consultas que hay, al menos desde el punto de vista toxicológico, el tema de la radiación no es tan frecuente porque, vuelvo a lo mismo, son muy poquitas y están bastante controladas, se capacita mucho alrededor. Pero bueno, que las hay, y cuando las hay es una catástrofe, ese es el tema. Sí, y mientras hablaba con vos también recordaba lo que fue aquella central de Fukushima, ¿no? Recuerda usted cuando fue lo del tsunami, que allí aquellas personas, sobre todo, que estaban actuando en el primer momento para tratar de contener la expansión, las fisuras, los incendios, por más que usaran algún traje de protección, sabían que ya su vida estaba condenada, porque estaban expuestas directamente a la radiación que, como vos le decías, penetra tu cuerpo, te traspasa y ya se aloja en el mismo, ¿no? Sí, y es tremendo porque uno no se da cuenta, ¿no? La persona está en contacto con una fuente radioactiva y no lo ve, no lo siente, no es que modifica algo en su manera inmediata, ¿no? Sí puede comenzar con síntomas rápidos, como por ejemplo diarrea, vómitos, después entran en un periodo de estado en el que están con poquitos síntomas, y después a la semana, 2 semanas, empezar por ejemplo con falla medular o falla algún otro órgano. Y ahí es donde el pronóstico se exacerba tanto. Bueno, esto que nos está contando el doctor Francisco Dadig, a través de su conocimiento y su expertise, es lo que saben las grandes potencias, ¿no? Y los líderes esto lo tienen muy claro, las consecuencias que se generan en el caso de desatarse un tipo de conflicto, intercambio de explosiones nucleares. Si yo quisiera protegerme, estabas hablando del yodo recién, ¿no? Como tratamiento, pero si yo quisiera protegerme, por ejemplo, supongo que estos refugios que muchas veces vemos en las películas, que en realidad no conocemos realmente, pero entendemos que están, no sé, varios metros bajo tierra, súper fortificados, donde deben tener algún tipo de tratamiento con algún material especial. Digo, si yo me envolviera en una campana de plomo, por ejemplo, para especificar, ¿yo estaría protegido de la radiación o tendría que tener, hay algún tipo de material especial que me pueda proteger de que de esa radiación ingrese en mi cuerpo? Sí, siempre que hablamos de fuentes radioactivas, para poder evitar, o sea, primero, mientras más lejos estemos de la fuente, mejor. Claro. Mientras más barreras haya entre nosotros y la fuente, todavía es mejor. Barreras me refiero a paredes. O sea, si hay una fuente radioactiva, una explosión por una bomba atómica, que, bueno, por supuesto no nos afectó directamente, o si hay una fuga o algo por el estilo, tenemos que encerrarnos adentro de nuestro hogar, cerrar ventanas, cerrar puertas, porque lo que pasa es que la dispersión de estos elementos radioactivos va por el aire. Claro. Lo cual tenemos que evitar estar afuera al aire libre, encerrarnos, tratar de proveernos de alimentos y esperar. Generalmente la administración de yodo la hace el gobierno, o debería, aunque no sé si están armados estos planes de contingencia como se debería, porque esto todo es muy nuevo, esta amenaza nuclear. Doctor Francisco Dadig, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy, muy ilustrativo, hemos aprendido mucho al respecto y seguimos bregando entonces por la paz y la solución pacífica de estos conflictos y diplomática. Un abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación.